Texas se independizó de México en 1836, formando la República de Texas, por estadounidenses y mexicanos en el territorio, que se independizaron para formar parte de Estados Unidos de América. Con esto, en 1845 fue anexado por Estados Unidos y se declaró la guerra, en la cual México resulta perdiendo la mitad de su territorio. Con las elecciones de 1838 es electo en Texas el nacionalista Mirabeau B. Lamar, y en las elecciones de 1844 de Estados Unidos es electo Wing Henry Clay, un antiexpansionista, pero que se incorporó Oregón en 1848, complementando la doctrina del destino manifiesto del Atlántico al Pacífico. Lamar tenía la idea de expandir Texas hasta la costa oeste. México sigue con una inestabilidad política, social y económica. En 1848 inicia la Guerra de Reforma con los conservadores dirigidos por Miguel Miramón contra los liberales dirigidos por Benito Juárez, quien hace el Tratado Juárez-Zavala, donde dice que Texas apoya a los liberales y le dará Nuevo México, Alta California y la península de Baja California. El presidente Lorenzo de Zavala acepta la propuesta, pero en vez de ayudar a los liberales, solo tomaron el territorio que propuso Juárez y dejaron a los liberales que se las arreglaran solos. Los liberales aún ganaron la guerra en 1861. Después de la anexión del antiguo territorio mexicano, Texas fue reconocida por Gran Bretaña, Francia, España, Brasil y demás países importantes a nivel mundial. El descontento de la pérdida del territorio hizo que la gente empezara a odiar a los liberales y a Juárez. En 1861 inicia la Guerra Civil Americana. Texas se declara neutral, pero la Confederación mandó una carta diplomática para que reconociera a la Confederación y se uniera. Texas niega la propuesta confederada y se declara neutral. La Guerra de Sucesión termina en 1863 con la victoria de la Unión y el fin de la esclavitud. Lincoln no es asesinado, pero no se presenta en las elecciones de 1865. En 1862 inicia la Segunda Intervención Francesa, en la cual los franceses ocupan la Ciudad de México y Juárez, cada vez que los franceses se acercan, cambia la capital. El 14 de agosto de 1865 lo entregaron a los conservadores y el 17 de agosto de ese año fue fusilado en el Cerro de la Campana en Hermosillo. El 18 de agosto es proclamado el Imperio Mexicano como un estado satélite francés. Un bote mercante tejano transportando hacia la India encontró accidentalmente la isla de Hawái, anexándola a finales de 1869. El 19 de julio de 1870 inicia la Guerra Franco-Prusiana. Francia le pide ayuda a México, pero Maximiliano prefirió mantener a México neutral, dejando a Francia por su cuenta. El nacimiento del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871 fue reconocido por México, manchando las relaciones con Francia. Y el 10 de mayo de 1871 termina la guerra, esto con el fin del Imperio francés y el inicio de la Tercera República Francesa. México y Alemania empezaron a abrir sus relaciones comerciales, dejando entrar negociantes alemanes. Maximiliano I vio que los departamentos del norte estaban poco poblados y no quería que fuera invadida nuevamente por Texas. Así que invitó a los países católicos como España, Irlanda, Italia, Polonia a que poblaran los departamentos. Empezó a buscar minas de plata y oro para pagar la deuda externa con Francia, España y Gran Bretaña. Encontró minas en Sonora, Arizona, Álamos, Coahuila, Zacatecas y además en otros estados del norte. Después de terminar de pagar la deuda, empezó a militarizar el país con armas modernas alemanas, británicas, francesas y estadounidenses. Construyó carreteras y ferrocarriles para conectar las diferentes ciudades del país. Con la creciente industrialización mexicana, el gobierno tejano empezó a sospechar una posible invasión por parte de México. Tanto el presidente tejano como el emperador mexicano empezaron a militarizar la frontera. A finales de 1890, el imperialismo influyó al emperador Maximiliano. Tenía un gran resentimiento a los españoles que reprimían a los habitantes de sus colonias. Por eso, empezó a llamar a los paisanos a que se levantaran en armas. España pudo contener los levantamientos. El rey español Alfonso XIII ordenó bombardear el puerto de Tuxpan,
el 5 de abril de 1899. El emperador mexicano le declara la guerra a España el 6 de abril de 1899. La naval imperial mexicana tomó en 2 semanas la isla de Puerto Rico y apoyó con armas y hombres a los rebeldes cubanos y filipinos. Los buques mexicanos destruyeron a los españoles cuando intentaban invadir las Filipinas y Cuba. La guerra no era apoyada por la población española. Los españoles se rindieron el 15 de septiembre de 1899 y el Tratado de Paz fue firmado en Berlín, donde decía que la España le daba la independencia y reconocía a los países de Cuba y Filipinas, y México se anexiona la isla de Puerto Rico. A cambio, México da 500,000 reales imperiales mexicanos. En la década de 1910 ocurren tensiones no solo en Europa, sino que también en el continente americano, sobre todo en Texas. Desde 1870 han ocurrido tensiones entre el gobierno y los californianos. Los movimientos han sido dirigidos por el nacionalista Joshua Norton desde 1850, cuando se proclamó emperador del Imperio Californiano. En ese tiempo, el gobierno lo tomó de broma, pero desde los 70 ha causado mucho nacionalismo hasta su muerte en 1908, seguido por su hijo Joshua II de Casa Norton. Con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en 1914 por culpa de un nacionalista serbio, la alianza conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Bulgaria, el Imperio Mexicano y los rebeldes californianos, mientras que la Ente estaba conformada por Francia, Rusia, Serbia, Gran Bretaña, Japón e Italia. Los británicos apoyaban a los tejanos pasando por Canadá y luego por el Pacífico, también pasando buques de guerra. En 1915, uno de los barcos mercantes fue detenido por la Marina estadounidense para que saque sus papeles. Los marineros andaban con paranoia y el capitán ordenó que bombardearan a los estadounidenses, iniciando la batalla de Seattle con derrota estadounidense. El presidente estadounidense Woodrow Wilson le declaró la guerra al Entente el 2 de abril de 1915. Los Estados Unidos, México y los rebeldes californianos ocupaban el frente americano, mientras los europeos se postulaban al frente de su continente. El presidente Wilson puso al capitán George Armstrong Custer en el frente tejano y en el canadiense al general John Pershing. En el frente americano, el 8 de marzo de 1915, inicia la invasión americana de Canadá en 4 frentes: el Pacífico noroeste de la frontera de Seattle y Vancouver, Dakota del Norte y Minnesota, ambas de Winnipeg y Thunder Bay, el Triángulo de Toronto, Buffalo y Detroit, y la frontera este, que es el frente principal que integra las ciudades más grandes de Canadá y la capital, Ottawa. La guerra de trincheras hace difícil sobrepasar el frente y no hay cambio hasta el año siguiente, mientras que en el tejano hay igualmente 4: el Golfo de México, el Norte de México, el Norte tejano y el californiano. El capitán Custer era un hombre de caballería y quería combinar la caballería y artillería, y salió con un barril, lo que se refiere a un tanque. Con esta información y los planes de construcción, el gobierno y la armada empezaron a producirlo en masas para frente canadiense y tejano, mientras que en el Golfo Mexicano los buques de guerra estadounidense y mexicanos luchaban contra tejanos. En el frente mexicano los soldados usaban traje de color arena para camuflarse en el desierto de Arizona y Texas, lo cual confundía muy fácilmente a los soldados tejanos. Los mexicanos pudieron empujar fácilmente a los estados de El Paso, Laredo, Arizona y Lamar. El frente californiano fue el más sangriento, habiendo muchas victorias californianas, pero 5,000 muertes al mes. En el frente canadiense eran empujados fácilmente por la falta de recursos y hombres. Los canadienses eran 7 millones comparados con 91 millones que eran los estadounidenses en cuanto a población. Los americanos empujaron a los canadienses hasta la capital, Ottawa. El gobierno que manejaba la colonia canadiense escaparon a Londres. En febrero de 1818 los canadienses se rinden. La presidenta tejana, Nancy Houston, vio la mala situación militar en Texas y se rinde el 12 de marzo de 1918. En 1917 los rusos se rinden y salen de la guerra. El Kaiser Guillermo II mandó la mayoría de las tropas a luchar con los franceses, italianos y serbios, mientras un cuarto de las fuerzas armadas eran para ayudar al ejército blanco, para luchar contra los comunistas.
En 1918, diplomáticos alemanes firmaron con Leon Trotsky el Tratado Brest-Litovsk para independizar o darle territorio a los países de Alemania, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y Bulgaria. Los nuevos países se convirtieron en Ucrania, Bielorrusia, Finlandia y los otros países títere alemanes fueron Polonia, Crimea, Lituania, Letonia y Estonia. Alemania se anexó gran parte del territorio polaco y lituano. El Imperio Otomano consiguió protectorados de Transcaucasia. El Imperio Austrohúngaro le dio partes de Galicia donde vivían ucranianos, ya que necesitaban comida, sobre todo pan. Con Rusia fuera de la guerra, los alemanes avanzaron más rápido hacia Francia. Con la baja autoestima de los soldados franceses, muchos se largaron de las trincheras a sus casas, lo cual hizo que los alemanes avanzaran más rápido. En febrero de 1919, los alemanes tomaron todo Bélgica. En mayo de ese mismo año tomaron la capital, París. El gobierno francés se rinde el 2 de mayo de 1919 y los británicos se rinden el 5 de mayo de ese mismo año. La Gran Bretaña ha acabado. El Tratado de Paz se divide en el continente europeo y americano. En América se hace el Tratado de Austin y el Tratado de Ottawa. El Tratado de Austin es que Texas le da independencia y reconoce a California y le da un pequeño territorio. A México le da los estados del Paso, Laredo, Lamar y Arizona. El estado del Paso se convierte en Iturbide, el de Lamar en Maximiliania, y Arizona y Laredo se quedaron con el mismo nombre. Con Estados Unidos se le da las reparaciones de guerra iniciando en 1920 y además se le da la isla de Hawái. El Tratado de Ottawa es que el Reino Unido le dé reparaciones de guerra a Estados Unidos iniciando en el año de 1920. Canadá es dado a Estados Unidos como una Commonwealth y la región de Quebec se convierte en un país títere estadounidense. Los mexicanos ya estaban preparados para invadir Texas. El emperador Francisco José II invadió Texas el 5 de febrero de 1939, pasando por los estados de News River y Zavala. En 1940 terminó el mandato de Franklin Roosevelt y llegaron las nuevas elecciones estadounidenses. El candidato demócrata Huey Long ganó las elecciones. Una de sus propuestas era cambiar el papel estadounidense a ofensivo, ya que odiaban el racismo del gobierno tejano y por haber invadido su lugar natal, que era Luisiana. También apoyó a los rebeldes mormones y democráticos. Los californianos, mexicanos y estadounidenses lucharon contra los tejanos por 4 años, al final rodeándolos hasta la capital, Houston. El presidente Morris estaba escondido en la cueva del Zorro, hasta que decidió suicidarse el 22 de noviembre de 1944. En Europa, la línea Maginot fue hecha durante el reinado de Maurras, como la línea defensiva para no dejar que Alemania invada Francia, pero está débil por los bosques Ardennes. Los franceses pensaban que era imposible pasar por ahí, pero estaban muy equivocados. El 20 de octubre de 1938 inicia la operación Fall Gate, invadiendo Francia por Bélgica. Las fuerzas de la Entente se desplazan al frente belga, pero era una distracción. Fuerzas armadas alemanas rompen por Sedan y avanzan hacia la costa francesa. La evacuación de Dunkerque inicia el 24 de octubre de 1938. Pero la evacuación falla y atrapan a 340.000 hombres. Los españoles se salen de la Entente y se declaran neutrales a principios de 1939. Igualmente Cataluña recibe apoyo económico y militar alemán e italiano. Los italianos invaden por el sur de Francia, mientras que los alemanes por el norte. Sin tener salida al mar fácilmente, los italianos y alemanes avanzaban a Francia. Para finales de 1941 los alemanes entran a París. Carles XI se suicida por fallarle al pueblo francés. Alemania inicia el 20 de enero de 1942 la operación Kraken. Los alemanes invadieron por Plymouth, Brighton y Ramsgate, empujando a los británicos al norte por 1 año y 2 meses y rodeando la capital Londres. El Kaiser dio una amenaza al ministro Mosley de que se rinda, si no le saldría peor. Mosley se negó a rendirse. El 23 de marzo de 1943, el avión alemán Willy, piloteado por Erich Hartmann, bombardeó con una bomba nuclear la ciudad de Londres, pero Mosley escapó a Cambridge.
El Kaiser le dijo a Mosley que aún había la oportunidad de rendirse. Unión Británica se rinde. El 25 de marzo de 1943. Los rusos estaban preparando para una guerra contra Alemania. Konstantin inició el 2 de abril de 1943 la Operación Barba Negra, la invasión a Alemania, invadiendo por Ucrania, los países bálticos y Bielorrusia. El ejército ruso era muy numeroso, pero estaba muy mal equipado y pobremente dirigido. Los rusos fácilmente empujaron a los diferentes ejércitos hasta Hungría y Polonia. Los rusos siguieron avanzando hasta la frontera alemana. El 2 de octubre de 1944 inicia la Batalla de Berlín. Los soldados alemanes, italianos y austriacos, tanto como ciudadanos alemanes, lucharon contra los soldados rusos. El Kaiser Guillermo III declaró que Alemania nunca se va a rendir y les dijo a los alemanes que no se rindan y luchen por la patria. La batalla de Berlín duró 4 meses y 20 días, terminando el 22 de enero de 1945 con la victoria alemana. Los alemanes obtuvieron diversas victorias empujando a los rusos hasta Ucrania y Polonia. Los alemanes pidieron apoyo a los estadounidenses, californianos y mexicanos el 31 de marzo de 1945. En este año inició el desembarco en Hamburgo para apoyar a los alemanes en contra de los rusos. El apoyo de hombres, armas, artillería, tanques, aviones y suministros hizo que los rusos fueran fácilmente empujados y rodeados en la capital, Moscú. El presidente Konstantin se suicidó el 2 de noviembre de 1945. El único país que quedaba era Japón. El emperador Hirohito se rehusó a rendirse hasta que los estadounidenses bombardearon las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. La Segunda Gran Guerra ha terminado el 8 de noviembre de 1945. El Tratado de Paz de América del Norte se hace en San Diego, California, donde Texas le da el estado de Nevada a California. Texas da los estados de Río de Nueces, Nuevo México y Colorado, además de partes de Austin y el Álamo. Texas le da independencia a Deseret y le da los estados de Centralia y Centralia Oriental, con partes de Austin y el Álamo. A Estados Unidos le da el estado de Asheville, dejando Texas como estaba territorialmente cuando se independizó. El gobierno provisional tejano estaba dirigido por el líder de los rebeldes democráticos, Dwight Eisenhower, que fue un general que luchó contra los mormones y luego se alió contra el gobierno fascista. Fue él quien hizo las negociaciones al terminar la guerra. Eisenhower fue puesto en 1946 como presidente de Texas hasta las elecciones de 1949. En Europa, la Unión Británica fue dividida en Gales, Inglaterra y Escocia. Francia fue dividida en suroeste, con influencia catalán, noroeste, con influencia americana, y sureste, con influencia italiana. Igualmente, la capital París fue dividido en 4 zonas de ocupación. A finales de 1946, Estados Unidos y Alemania se enfrentan en una guerra fría para tener un control de diferentes partes del mundo. Las colonias británicas y francesas se rebelaron durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en países independientes. Para los años 50 y 60, las colonias italianas, alemanas y demás países europeos se independizaron. En 1949 inician las nuevas elecciones en Texas. El Partido Democrático Tejano, siendo el candidato Dwight Eisenhower, y el Partido de la Unión Tejana, siendo el candidato Joe Tower. Eisenhower ganó con un 55% de los votos. Empezó las relaciones diplomáticas y comerciales con México, California y Deseret. Creó programas económicos sociales para mejorar la situación económica después de la guerra. También decidió que Texas no se aliaría con ningún bando en la Guerra Fría. En 1951 se hace la Constitución de la República de Texas. Creó en 1952 la Agencia Espacial Tejana. Esto hizo que diferentes países invirtieran en programas espaciales, creando la NASA en los Estados Unidos, la AME en México y la SEC en California. En las elecciones de 1961 se electó el democrático Lyndon Johnson. En una de sus promesas de campaña era terminar la segregación racial a los negros. Las protestas de negros con la no violencia fueron influenciados en Estados Unidos por Martin Luther King.
En 1963, el Congreso aprueba el Acto de Derechos Civiles que garantizaba los derechos a la gente de cualquier color, sexo, etnia, etc. Y el artículo 14, que era derecho de los negros de votar y postularse a las elecciones, promovió la educación gratuita a los niños y adolescentes en las escuelas primarias y secundarias. Duplicó el gasto general en educación, de 4.000 millones a 8.000 millones de dólares tejanos. Promovió programas para la salud, seguridad, ciencias y tecnología. En 1985 es electo el democrático Jim Mattox para el periodo de 1985 a 89. En el 87, cuando estaban dando un discurso en Houston para legalizar la marihuana y amapola, fue asesinado por Marvin Lee Wilson, quien fue condenado a cadena perpetua. Su vicepresidente Mark White se hizo presidente y fue electo en 1989. Cumplió la promesa de Mattox, la cual era legalizar la marihuana y amapola. Su presidencia vio el fin de la Guerra Fría, la victoria de Alemania, el fin del control alemán en Europa, la creación de países europeos como Macedonia y la seguida de los países Checoslovaquia y Yugoslavia, en Asia la creación de la República China como un país autónomo, la creación de Manchuria y el Tíbet y el fin de la dictadura de Kim en Corea. En 1933 es electo la unista Ann Richards. Su presidencia fue un gran periodo de crecimiento económico. Ahora en 2001 es electo el presidente del mismo partido, George Bush. El 25 de diciembre del 2003, a las 5:23 de la tarde, se hace un ataque terrorista por los talibanes al Teatro Ali en Houston, dejando 30 muertos y 63 heridos. 2 horas después se hace un intento de asesinato al presidente Bush, nuevamente por los talibanes. Un día después, el presidente Bush declara la guerra al terrorismo, enviando tropas tejanas a Afganistán. En 2009 es electo nuevamente el Partido de la Unión Tejana, ahora con Ted Cruz. En 2010 saca al ejército tejano de diversos países lidiando con el terrorismo. Tuvo que lidiar con la gran recesión y en 2011 permitió el casamiento homosexual, lesbiano, bisexual y transexual. En 2017 es electo el democrático John Isaac, terminando con la presidencia seguida del Partido de la Unión Tejana. Espero te haya gustado el video. Yo fui Riderback y te espero hasta la próxima. En 1826 se llevó a cabo el Congreso de Panamá, en el que el libertador venezolano Simón Bolívar convocó a todos los estados americanos de aquel entonces a realizar una unión o confederación de los estados de América, en un proyecto de unificación continental, tal y como lo había ideado el precursor de la independencia hispanoamericana, el prócer venezolano Francisco de Miranda. Asistieron al Congreso la Gran Colombia, México, Perú y las Provincias Unidas de Centroamérica. Bolivia y Estados Unidos no llegaron a tiempo. Argentina y Chile no mostraron interés. Paraguay no fue invitado. Y el Imperio de Brasil tampoco mostró tanto interés. La Gran Bretaña envió al observador y los Países Bajos a otro a título personal. De los países que asistieron al Congreso, solo la Gran Colombia firmó el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si todos los países de América fueran invitados y mostrasen interés y llegasen a tiempo, aparte, firmaran este tratado? La idea de crear una gran nación, cuya extensión abarcara la mayor parte del continente americano, se había formado ya con el prócer venezolano Francisco Miranda, antes mencionado, quien propuso el nombre de Colombia para la eventual nación. Simón Bolívar, también en la Carta de Jamaica de 1815, expresó que sería una buena idea formar a todas las colonias del Nuevo Mundo en una sola nación, cuyo centro estaría ubicado en Panamá. El 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar convocó, junto con el patriota peruano José Faustino Sánchez Carrión, desde Lima a un congreso donde se establecería la primera alianza entre los diferentes países del continente. Tras la convocatoria hecha por Bolívar, se unieron comunicaciones a los gobiernos del resto de Sudamérica independiente, así como para Estados Unidos, México y América Central.
Al no desarrollarse pugnas políticas en Bolivia, el clima político fue muy favorable para Antonio José de Sucre, el cual designó a los delegados bolivianos, los cuales llegaron a tiempo a la ciudad de Panamá. Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe optaron por no emprender una insurrección para recuperar la independencia de la provincia oriental, evitando así la guerra argentino-brasileña, lo que motivó a Argentina y a Brasil a acudir con sus delegados a la ciudad de Panamá. El gobierno chileno de Ramón Freire, si bien al principio no mostraba simpatía por Simón Bolívar, vio que el Congreso de Panamá era una gran oportunidad de conciliación con su homólogo de la Gran Colombia, por lo que minimizó significativamente las pugnas políticas entre pipiolos y pelucones, y envió a sus delegados a la ciudad de Panamá. El mismo Simón Bolívar envió a Asunción representantes para solicitar el inicio de las relaciones diplomáticas con Paraguay, y una vez logrado ese acercamiento, Paraguay envió a sus delegados a Panamá. Richard Anderson y John Sargent, representantes de Estados Unidos que, al principio, buscaron estimular solamente acuerdos comerciales con los países involucrados, terminaron por firmar el tratado en la ciudad de Panamá, una vez que ambos representantes llegaron a tiempo a la ciudad. Todos los países de América fueron invitados, asistieron y firmaron el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua, en el que declaran a América como una nación única e independiente. El Congreso logró instalarse en la ciudad de Panamá el 22 de junio de 1826 y dejó de sesionar el 15 de julio de ese año. Asistieron 2 representantes por cada país concurrente: la Gran Colombia, México, Perú, las Provincias Unidas de Centroamérica, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Paraguay, la Gran Bretaña y los Países Bajos. Estos 2 últimos acudieron como observadores. El propio Bolívar se abstuvo de intervenir en sesiones del Congreso al considerar incompatible su presencia allí, mientras desempeñaba la presidencia de Perú, por lo que tuvo que recurrir a los invitados de los países observadores a mediar entre los países involucrados. Los temas de discusión en la agenda del Congreso eran los siguientes: renovación de los tratados de la Unión, Liga y Confederación, publicación de un manifiesto en que denunciara la actitud de España y el daño que ha causado al Nuevo Mundo, celebración de tratados de comercio y de navegación entre los Estados Confederados, efectivización de la doctrina Monroe de los Estados Unidos contra las tentativas españolas de reconquista, organización de un cuerpo de normas de derecho internacional, abolición de la esclavitud en todos los Estados Confederados, contribución de cada país para el mantenimiento de los contingentes militares comunes, adopción de medidas de presión para obligar a España al reconocimiento de las nuevas repúblicas y la fijación de las fronteras nacionales con base en el principio de uti possidetis, tomando como base el año 1810. Las negociaciones fueron muy fuertes. Sin embargo, todo llegó a buen fin debido a que la presencia de los países observadores, los cuales pusieron fin a las pugnas entre los países involucrados y se acordaron formar una alianza político-social. Si bien todos los gobiernos de América acordaron formar una nación entre todos los países, no obstante, no todas las clases políticas estaban de acuerdo con sus ideas. Un ejemplo de ellos son los estados del sur de Estados Unidos, los cuales eran eminentemente esclavistas y amenazaban a cualquier político norteamericano con establecer alianzas con alguno de los países hispanoamericanos, debido a que la postura de estos en contra de la esclavitud ya era conocida. En 1836, los estados norteamericanos de Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, las Carolinas, Tennessee, las Virginias, Kentucky y Missouri, así como los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, quienes buscaban continuar con las políticas esclavistas, desataron una guerra que duraría de 1836 a 1838. Los estados esclavistas al principio iban bien, pero la elección de Lincoln como presidente de los Estados Unidos cambió las cosas. Buscó por el apoyo de los demás estados de América con la favorable respuesta de la Gran Colombia, el Imperio brasileño, Paraguay y Perú, prometiendo así el fin de la esclavitud. Con estos aliados, además de un refortalecimiento del ejército del norte y el mexicano, derrotaron a los estados esclavistas en la batalla de la Nueva Orleans, el 30 de octubre de 1838, en la cual los grandes jefes de los estados esclavistas fueron apresados y obligados a firmar el Pacto de Richmond, que hacía disolver a estos estados y expresar
a los más altos oficiales. Oficialmente la guerra acabó el 7 de diciembre de 1838 con la rendición de Dallas. Después de la guerra civil, Bolívar decidió hacer una reunión en Panamá pidiendo que vinieran todos los representantes del anterior tratado. Su excusa era que, dada la cooperación de la gran mayoría de los países americanos, podrían unirse en un gran y único estado. Vinieron los grandes jefes de estado de la Gran Colombia, México, Perú, las Provincias Unidas de Centroamérica, Bolivia, el Imperio de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Paraguay. La reunión empezó el 19 de marzo de 1839, la cual tuvo duración hasta el 4 de julio del mismo año. Ese día sería recordado como el Día de la Unión. El debate fue arduo y Simón Bolívar fue el hombre clave para que la unión fuera posible por sus grandes intervenciones. Al final todos estuvieron de acuerdo en crear un gran estado confederado unido y continental, el cual se llamaría Estados Confederados de la América Unida. Serán casi independientes, con una Cámara de Diputados central con representantes de todos los estados. Al saber de la gran Unión Americana, las grandes potencias europeas casi les da un patatús. Estas potencias temían que sus colonias americanas se rebelaran y se unieran a la Confederación Continental, y que otras colonias fuera de América tomaran el ejemplo de la Confederación y se unieran por la independencia. Teniendo en cuenta esto, el 27 de octubre de 1839, España, Reino Unido, Francia, Prusia, Portugal, Países Bajos y Rusia firmaron la Alianza de Marsella, la cual los países se prometieron unir sus fuerzas militares contra la Confederación Americana. Así, estos países prepararon a sus ejércitos para la guerra, aunque la Confederación no era tan tonta. Sabían que las potencias europeas no se quedarían con los brazos cruzados, y aunque no conocían esa alianza, se mejoró y amplió la armada y prepararon a sus ejércitos. Pedro II de Brasil era uno de los gobernantes que estaba en medio de las tensiones entre Europa y América, dado que tenía familia en Portugal. Así que hizo varios viajes diplomáticos para calmar la situación. En uno de sus viajes a Porto, el 30 de enero de 1841, un grupo de agentes secretos de la coalición le preparó una encerrona. Dado que sabían el recorrido que haría, se prepararon para asaltar a su carro y matarlo, para así poner un familiar suyo de la parte portuguesa y utilizarlo como títere. Lo único era que estarían preparados para cuando él pasase a la hora fijada. Lo que no esperaban era lo que iba a suceder ese día. Pedro llegó a Porto a la hora esperada. Cogió un carro de caballos y se dirigió al Palacio Real. Lo que no esperaban era que al bajar de las puertas del palacio le esperaban pueblerinos que le lanzaron huevos, fruta y verdura podrido y le gritaban traidor, traidor, traidor. Antes de entrar al palacio, cuando se vio con la reina, esta casi se muere de risa con las pintas que llevaba. Él le acusó que fue todo un complot planeado por ella para ridiculizarlo. Y dijo, si así me trata mi familia y mis propios compatriotas, es que quiere decir que no les importa separarnos para siempre. Rompo toda relación con Portugal y estate segura de que te llegará una última carta mía. Nos veremos en el campo de batalla. Pedro se fue corriendo del palacio y ordenó coger un atajo al puerto para zarpar lo antes posible. Pasó por la calle en la que estaban los agentes, y dado que no estaban preparados, solo contemplaron cómo la misión fracasaba. Ese mismo día, que sería recordado como el Día de los Huevos Rotos, es cuando inicia la Guerra Euroamericana. La flota portuguesa llegó a aguas brasileñas el 7 de octubre. La flota portuguesa se enfrentó ante la flota brasileña, que era menos de la mitad, frente a las costas de Río de Janeiro. Aunque para los portugueses se les veía venir una fácil victoria, Pedro había preparado una táctica defensiva. Dejó un pequeño grupo de barcos frente al puerto y llevó a la flota portuguesa lo más cerca de la costa posible. Desde ahí empezó a disparar los cañones que estaban en la playa. Cuando los portugueses intentaron retirarse, se encontraron detrás de ellos lo que faltaba, una flota brasileña. Toda la flota portuguesa fue masacrada, con el 90% de los barcos hundidos y el 10% restante atrapado. Después de este desastre militar, Portugal pidió ayuda a la coalición, quienes respondieron rápido desde las Guyanas, Francia, Holanda y Gran Bretaña.
Intentaron invadir Brasil. Al principio tuvieron victorias rápidas. Dadas esas victorias, Pedro pidió ayuda a la Confederación, y también estos respondieron a la llamada. La Gran Colombia empezó a invadir las Guyanas, y dado que la mayoría del ejército de las Guyanas estaba en Brasil, su invasión fue rápida. Cuando se quisieron dar cuenta, el ejército de las Guyanas estaba rodeado. Espero te haya gustado el video. Yo fui Riderback y te espero hasta la próxima. En 1924 las elecciones son ganadas por el Partido Comunista Alemán. La inmediata consecuencia es que la nación germana se convierte en un nuevo país comunista. ¿Cómo afectará esto al mundo? La débil República de Weimar es conquistada por el Partido Comunista Alemán, KPD, tras obtener una victoria arrolladora en las elecciones, otorgada por una población disgustada. En mayo de 1924, Wilhelm Pieck es nombrado canciller por un Reichstag dominado por el Partido Comunista, tras ganar las elecciones parlamentarias con un total de 5 millones de votos, en coalición con el SPD, Partido Social Demócrata, por el temor de la amenaza nazi, inicio de una política de control de precios para estabilizar el marco y detener su caída. Cientos o miles de alemanes huyen a Polonia y Francia. En 1925, la nueva Alemania dejó bien claras sus intenciones de no sentirse limitada por el trabajo de Versalles, algo que contribuyó a aumentar el apoyo del pueblo al nuevo régimen. Responde a la ocupación francesa del Ruhr, reafirmando su intención de no pagar ni un solo marco de reparaciones de guerra y firmando un acuerdo comercial con la Unión Soviética que permitía activar la economía, al tiempo que se inicia el rearme de su nuevo ejército, el Volkswehr. Se decreta la ilegitimidad de todos los partidos a excepción del Partido Comunista Alemán. Asimismo, por decreto, se procesa una reforma monetaria cuyos puntos fundamentales son la abolición del Reichsmark sin derecho a cambio y la creación del Volksmark, asignándose a cada ciudadano una suma de redonda de 1000 Volksmark. Entre los capturados durante las purgas antifascistas figuran un tal Adolf Hitler, ex cabo del Reichswehr, de origen austriaco, quien es arrestado junto con toda la cúpula del clandestino Partido Nacional Socialista, tras un intento de golpe de estado en Múnich. Todos ellos morirán ejecutados por pelotones de fusilamiento del Volkswehr. Otra acción de la nueva Alemania fue ratificar el Pacto de Locarno, reconocimiento en las fronteras impuestas por el Tratado de Versalles para ganar tiempo, algo que disgusta a Stanley. El Volkswehr cuenta con 100.000 soldados en perfecta forma, pero Pieck no quiere correr riesgos. Mientras consolida su régimen socialista, se proclama la República Democrática de Alemania en una sesión de Reichstag. En 1926 los aliados retiran todas sus inversiones de la República Democrática Alemana, provocando una pequeña crisis. Pieck responde amenazando con nacionalizar todas las inversiones que aún quedan. Alemania se alinea con Stanley en su tesis del socialismo en un solo país, pues es lo que más conviene a ambas naciones. El Comité permanece bajo el mando soviético, pero los alemanes insisten en actuar de manera independiente. En 1927, las dos naciones comunistas inician un proceso brutal de industrialización y rearme, algo que inquieta a sus vecinos occidentales. Al año siguiente, los religiosos son declarados enemigos del pueblo alemán, pues obedece a un líder extranjero, el Papa. Purgas entre los religiosos, sean católicos o protestantes. En 1929, el crack de la bolsa de Nueva York e inicio de una gran depresión, debido al aislamiento de las economías soviéticas y alemana, apenas se nota en estos territorios. La falta de bienes importantes obliga a improvisar con los que ya se tienen. Pieck aprueba un plan quinquenal adicional, cuyo objetivo es que la Alemania sea autosuficiente antes de 1935. La década de 1930 se vio marcada por los efectos de la Gran Depresión y sus consecuencias a medida que los diferentes países adoptaban diversas posturas para hacerle frente. Primera crisis entre la Unión Soviética y Alemania. Al negarse los alemanes a hacer una purga a gran escala entre sus propios mandos, como la que está haciendo Stanley, en 1931, en España la crisis se tradujo en la proclamación de la Segunda República Española. La República Democrática Alemana y la Unión Soviética
le dan su pleno apoyo mediante pactos económicos y venta de manufacturas a cambio de metales y alimentos que allí se dan, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos retiran a sus embajadores. 1933. Fascistas toman el poder en Austria. Tanto Alemania como Italia los observan con inquietud. Enfrentamiento de relaciones entre España y Alemania por la represión contra el alzamiento de los obreros austriacos y el separatismo catalán. El pueblo exige la dimisión inmediata del general Franco, la cual obtiene. 1936. Guerra Civil Española. La República Democrática Alemana y la Unión Soviética apoyan a la República mediante envíos de hombres, armas y asesores, mientras los ricos empresarios de Gran Bretaña y Estados Unidos apoyan a Franco y llaman a participar en la guerra por la democracia frente a la expansión comunista. Los asesores alemanes resultan ser mucho más competentes que los soviéticos, lo cual contribuye a la victoria. 1937. Polonia empieza a exterminar a alemanes residentes en su territorio, en creencia de que todos ellos son comunistas. Se constituye la República Federal Demócrata Española, compuesta por las repúblicas de Castilla, Cataluña, Euskadi y Galicia. Victoria republicana de la Guerra Civil, tras aplastar el último reducto fascista en Sevilla. Un régimen de tipo consémico de los consem alemanes es implantado bajo la presidencia de Santiago Carrillo, purgas sistemáticas de todos los afines a Falange. 1939. La República Democrática Alemana exige a Polonia la devolución inmediata de las provincias de Prusia Oriental. Los polacos se niegan, creyendo estúpidamente que Occidente les ayudará y que en cualquier caso se puede aplastar a esos rojos teutones ellos solitos. La República Alemana invade Polonia y da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 1940. La República Alemana invade Dinamarca y Francia a la vez, al tiempo que la Unión Soviética invade y se anexiona esos tres canijos bálticos, además de lo que queda de Polonia, emprendiendo fuerte y sangrientas represiones contra los nacionalistas. La República Federal Democrática Española invade y se anexiona Gibraltar y Portugal continental, con ayuda de las tropas alemanes y soviéticas. Al mismo tiempo, Estados Unidos invade Groenlandia e Islandia, alegando que las está protegiendo de los comunistas. En 1941, Japón ataca la bahía del Pearl Harbor, conquista las posesiones europeas en el Oriente Lejano, inicia la Guerra del Pacífico contra los Estados Unidos. En 1942, la Operación León Marino. La República Democrática Alemania invade Gran Bretaña. Churchill huye a Canadá, anunciando sus intenciones de continuar la guerra desde allí. Estados Unidos se anexiona definitivamente Groenlandia e Islandia. Al año próximo, extensión de la guerra al resto de Europa. La Unión Soviética invade Albania, Hungría, Rumania y Bulgaria, al mismo tiempo que la República Alemana invade Italia y la República Federal Española ataca el Marruecos francés. Mussolini es derribado cuando trataba de huir en avión a Libia. Gran Bretaña invade y ocupa Persia para cortar el suministro de petróleo a los comunistas. El Papa abandona Roma y huye a los Estados Unidos a través de Egipto, África y Sudamérica. 1944, la Unión Soviética y la República Democrática Alemana conectan sus líneas en el Medio Oriente. Turquía moviliza sus ejércitos y reafirma tanto su neutralidad como su firme disposición a defender hasta la última gota de sangre la franja más pequeña de su territorio. 1945, la Operación Downfall. Estados Unidos invade Japón con 1 millón de soldados. Se calcula entre 2 y 3 millones de muertos entre japoneses y americanos. Truman declara su intención de continuar la guerra hasta que el último comunista, sea soviético, sea alemán o fascista japonés, estén muertos, y anuncia que su intención de designar como vicepresidente al director del FBI, Edgar Hoover. 1946. Tropas hindúes expulsan a los últimos ingleses de la India. Japón sufre una ocupación brutal, en la que todas sus industrias son desmanteladas y trasladadas a Estados Unidos. Su población reducida a un nivel de vida similar a la de 1900, y los supervivientes de la batalla declarados criminales de guerra. 1947. Acuerdos de paz entre las potencias comunistas y las potencias occidentales, por el que se establecen estos acuerdos.
El territorio insular del Reino Unido será dividido en las repúblicas populares socialistas de Escocia, Gales e Inglaterra. El territorio de Ulster es devuelto a Irlanda. Francia entregará los territorios europeos y africanos que robó a Alemania en 1918. También se crea la República Democrática Francesa, de inspiración comunista, en el territorio francés. Checoslovaquia desaparece, creándose la República Democrática Checa y la República Popular de Eslovenia, respectivamente alemana y soviética, sobre los antiguos estados de la Federación. Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Polonia pierden su derecho a la existencia como naciones. Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Maldivia y Rumania permanecen en la esfera de influencia soviética. Bélgica, Escocia, Francia, Gales, Holanda, Inglaterra, Italia y la República Federal Democrática Española permanecen en la esfera de influencia consémica o alemana. Irlanda, Islandia, Malta, Noruega, Suecia y Suiza son declarados zonas neutrales. Islandia obtiene su independencia. Yugoslavia se mantiene independiente y neutral debido a que Tito lo hizo todo por sí mismo. Los hebreos de Europa serán deportados a Madagascar francés, al Estado de Palestina o a Oblast hebreo, según sea el caso. En África, la República Democrática Alemana obtiene los territorios coloniales franceses, así como los de antaño que fueron parte de su imperio colonial. También se anexiona la totalidad de Marruecos, la Guinea Británica y los territorios portugueses de Cabo Verde, Guinea Portuguesa y Angola. La Unión Soviética obtiene los territorios de Libia, Somalia, Malawi, Mozambique y Kenia. Egipto y Etiopía obtienen un gobierno independiente y comunista. Además se anexionan Sudán y Eritrea. La República Alemana, la Unión Soviética y España se comprometen a convertir sus posesiones en estados socialistas viables para un plazo de 30 años. En Asia, la República Socialista de Irán se constituye en el estado de régimen soviético. Turquía es declarada zona neutral e independiente. La India consigue independizarse. Japón es repartido. Las islas son ocupadas por Estados Unidos, así como las islas del Pacífico y las antiguas posesiones europeas de Indochina. El norte de Corea, las Kuriles y Manchuria son para los soviéticos. Antes de comenzar el video te invito a un nuevo proyecto. Tercermundistas opinan. ¿Qué encontrarás ahí? Noticias de tu ciudad, de tu estado y de tu país, de forma diaria y siempre con un poco de nuestro toque. Y si te perdiste de todas las noticias de la semana, ni te preocupes. El domingo estará esperándote el resumen de la semana. Bueno, ahora sí dejaré que inicie el video, pero ya sabes, suscríbete. Ahí va a estar el canal en el primer comentario. 1948. El presidente Truman es asesinado por pistoleros a sueldo de Edgar Hoover, el cual es proclamado presidente de los Estados Unidos de acuerdo con el derecho de sucesor. Hoover anuncia su intención de promover un gran pacto de Estado entre los líderes de los partidos demócrata y republicano para garantizar la estabilidad y unidad del país en estos momentos de apuro en que una grave amenaza comunista se cierne sobre nuestras fronteras. Esto se conocerá más tarde como los acuerdos de Bretton Woods. Sangrienta represión de las tropas de Estados Unidos contra los independientes indochinos en su zona de ocupación, acusados de ser comunistas. Agitación en Europa tras las purgas por parte de los regímenes comunistas. 1949. Mao proclama la República Popular China en Pekín. Los últimos nacionalistas huyen a Taiwán. Khrushchev y Ulbricht apoyan a Mao en sus planes. 1950. Inicio de la Guerra de Corea. Estados Unidos moviliza sus tropas y contraataca, llamando a toda la comunidad internacional a una guerra del mundo libre contra la opresión comunista. 1951. Estados Unidos anuncia la creación de la Organización del Tratado del Hemisferio Occidental, una alianza militar y política de signo claramente anticomunista, que agrupa a todas las naciones libres occidentales en defensa de los valores democráticos. Hoover logra aprobar una enmienda constitucional para ser el presidente vitalicio. 1952. En contra de los consejos de sus sucesores, Hoover pretende anexionar Japón a los Estados Unidos. Mediante una orden ejecutiva, los que se niegan
En ambos países son arrestados y ejecutados bajo la acusación de ser comunistas. Sin embargo, el general MacArthur protesta enérgicamente contra toda esta medida. Al año siguiente, Stalin muere y Ulbricht declara sus intenciones de mantener el stalinismo. La República Democrática Alemana y la Unión Soviética aparecen una vez más al borde de una guerra y movilizan sus ejércitos. Alto el fuego en Corea. Kim Jong II declara su adhesión a la tesis china. Japón se convierte en un país libre e independiente, y MacArthur es destituido de forma fulminante. Khrushchev divide Ucrania en dos regiones, Ucrania y Novorrusia. Crimea pasa para los rusos. 1957 se crea la Unión Comunista Euroasiática, con la misión de agrupar en un bloque común a todos los países comunistas. En la práctica ingresan principalmente los europeos y la Unión Soviética. 1958 México pide el auxilio de los Estados Unidos para tener frente a lo que denominan amenaza de insurrecciones comunistas, en virtud de la Carta de la Organización del Tratado del Hemisferio Occidental. En 1959 se da una revolución socialista en Cuba. Fidel Castro expulsa a Fulgencio Batista. Al inicio de la década de los 60 se da la Segunda Guerra de Cuba. Estados Unidos invade y conquista Cuba, pese a la feroz resistencia local. Es impuesto un gobierno marioneta bajo el mando de Fulgencio Batista. Estados Unidos se anexiona a Cuba mediante orden ejecutiva a quienes protestan y son acusados de ser comunistas y ejecutados. Fulgencio Batista es nombrado gobernador general del territorio de Cuba, puesto que ostentará hasta su muerte en 1973. 1962. El presidente Adolfo López Mateos solicita iniciar negociaciones con el presidente Hoover para convertir a México en un estado libre asociado de Estados Unidos, en vista de las circunstancias presentes. Esta medida es duramente criticada por mexicanos nacionalistas, quienes sospechan que le ha sido impuesto por la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano. 1963. La Guardia Nacional de Estados Unidos reprime a tiros la marcha sobre Washington, que para el presidente Hoover no son sino simpatizantes comunistas y degenerados homosexuales. En México, el Tratado de Asociación es firmado y ratificado en Los Pinos, pese a que una manifestación convocada por nacionalistas mexicanos trató de impedirlo. 1964. Revueltas de signo comunista y terrorista. En el viejo sur, Hoover moviliza el ejército y lo lanza contra los negros que luchan contra la discriminación racial. Se estima que 50.000 personas son arrestadas y al menos 3.000 asesinados por la policía y el ejército. La policía mexicana ofrece plena cooperación en la represión de los disturbios. Un primer envío de 1.500 soldados mexicanos parten hacia Vietnam. 1965. Hoover decreta que todo ciudadano de los Estados Unidos debe profesar la fe protestante y acusa a todos los católicos de comunismo. El Papa debe huir a Brasil con lo opuesto. Miles de católicos estadounidenses son reprimidos por las fuerzas armadas y policiales. Manifestaciones anticomunistas en Atenas, Lisboa, París, Praga, Bratislava son aplastadas con carros de combate por parte de la Unión Comunista Euroasiática. Las repúblicas bálticas proclaman unilateralmente su independencia y solicitan su anexión oficial a los Estados Unidos, pero no tardan en ser aplastados por el Ejército Rojo. Los últimos restos de las repúblicas bálticas son liquidados y los habitantes deportados a Siberia, tras ser sometidos en cruentas batallas, en las que interviene aviación y unidades navales. 2/3 de ellos morirían en el campo de trabajo forzado. 1971. Estados Unidos se consolida como primer poder naval a nivel mundial, pero en palabras del canciller Ulbricht, es una dictadura criminal y fascista, donde los no blancos viven en condiciones infrahumanas y el gobierno mata a todo aquel que no opina como los belicistas del Pentágono. China inicia reformas según el principio un país, dos sistemas, viendo el fracaso del gran salto adelante de Mao y la revolución cultural que casi provoca una guerra civil en el país. 2 de mayo de 1972, el presidente Hoover muere en su cama de pura vejez, siendo enterrado con honores más propios de un faraón egipcio.
Un tal Richard Nixon es proclamado presidente de los Estados Unidos en su lugar. 1973. Crisis del petróleo. Las economías de los países no alineados son las que más resienten. Nixon decreta que la culpa es del excesivo peso del Estado y ordena privatizar todo lo que se pueda privatizar. En Chile, tropas estadounidenses y chilenas derrocan al presidente electo democráticamente Salvador Allende, acusándole de ser comunista. Allende será juzgado por un tribunal militar estadounidense y condenado a morir fusilado. Al año próximo, la revolución independentista en Portugal contra la opresión que ejerce el gobierno de la República Federal Democrática Española y da inicio a la Guerra Ibérica. 1976. Estados Unidos apoya el derrocamiento del presidente Perón, acusado por la Casa Blanca de ser comunista. Los Estados Unidos invade Panamá tras acusar al presidente Noriega de ser comunista, dictador y traficante de drogas. Es impuesto una administración interna, cuyo primer paso es firmar el tratado por el que se anula el tratado Torrijos-Carter y se cede la propiedad del canal a los Estados Unidos por un periodo de 999 años, prolongable a voluntad de Estados Unidos. Año 1999. Vladimir Putin, otro candidato reformista, es nombrado presidente de la Unión Soviética, frente a la candidatura de Gennady Zhukov. Este presidente pondrá más énfasis en el nacionalismo y el orgullo soviético que en lo que sería la ideología comunista pura, lo que vale críticas en la línea dura del partido. 2008. Teddy Cruz, estadounidense de origen cubano y fanático anticomunista, es designado presidente de los Estados Unidos por Bush. Su primer acto institucional es invadir Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por la fuerza militar e imponer como presidente a su candidato, Enrique Capriles. El Parlamento de Venezuela, a instancias de Capriles, vota por unanimidad su propia disolución y transferencia del territorio a los Estados Unidos, quienes se anexionan Venezuela como Estado libre asociado. Quienes protestan son acusados de ser simpatizantes comunistas y chavistas, arrestados y ejecutados, siguiendo órdenes directas del gobierno de Capriles. Al contrario que en nuestra realidad, al no haber ascenso del Partido Nacional Obrero Alemán, no se produce el holocausto ni el saqueo y destrucción de media Europa por parte de los nazis. Constantemente tampoco hay juicios de Nuremberg, ni condena del holocausto, porque para empezar, nunca ocurrió. El Reino Unido técnicamente no existe más que en Canadá, y el Imperio Británico es un concepto teórico, puesto que tras la invasión alemana de estas islas y la imposición de un gobierno comunista, los países constituyentes del imperio se hicieron independientes de facto. El rey de Gran Bretaña, Carlos III, vive en exilio en Quebec y no tiene ningún poder real. El conflicto, que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, no fue un conflicto de democracias y comunistas contra fascistas, sino de democracias y fascistas contra comunistas. Aunque no lo parezca, no es tan diferente. Al no exiliarse los científicos de América huyendo de los nazis, la investigación nuclear fue encabezada por alemanes y soviéticos en vez de americanos. Al no producirse división de Alemania, no existe un muro de Berlín, ni nada que se le parezca. Debido a la derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y a la mayor extensión del área de influencia comunista, no ha habido caída del muro ni disolución de la Unión Soviética. En lugar de finlandización, aquí se habla de turquización. La República Española logró vencer en la Guerra Civil y mantenerse hasta la actualidad. Al no estar Estados Unidos metiendo sus narices, Yugoslavia se mantiene unida bajo la República Federal Socialista hasta el día de hoy, aunque en la práctica socialista solo quede el nombre. China consigue reunificarse con Taiwán, tras acceder los líderes reformistas de Pekín a considerar a la isla como una zona especial administrativa, preservando sus peculiares instituciones y el sistema capitalista. Japón sufrió tal catástrofe demográfica tras la invasión por parte de Estados Unidos que el gobierno se vio obligado a legalizar la poligamia para compensar la carencia de población. Actualmente son ellos quienes tienen problemas de exceso de población y no China. La paranoia anticomunista de Estados Unidos llega a tal extremo que la población nativa acaba aceptando vivir bajo algo que en la práctica es más dictadura militar que el sistema democrático que los políticos de Washington defienden que es ante el mundo. Al contrario
que en nuestra línea del tiempo, las marchas por los derechos humanos de los 60 fueron eficazmente sofocadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El racismo sigue hondamente arraigado en la sociedad estadounidense. Todos los países latinoamericanos que no han sido anexionados por Estados Unidos son dictaduras militares neoliberales y de extrema derecha, sin excepción. En ellos, todo aquel que protesta es acusado de ser comunista, encarcelado y en la mayoría de los casos posteriormente ejecutado. Paradójicamente, los latinoamericanos que han emigrado a Brasil, España y Portugal defienden que en estas naciones hay más libertades que en la suya propia. Espero te haya gustado el video. Yo fui Riderback y te espero hasta la próxima. En 1861, los Estados Confederados de América se independizaron de los Estados Unidos, esto debido a la abolición de la esclavitud. Al año siguiente, el comandante Robert Lee hizo una carta a las Fuerzas Armadas, la Orden Especial 191, la cual anunciaba una invasión a gran escala al norte, que es exitosamente enviada el 17 de septiembre. Se hace la invasión a Filadelfia, en donde se atrapa al general George McClellan desprevenido. Debido a esto, los confederados le ganan a la Unión, lo que hace que Inglaterra y Francia se pongan de su lado, principalmente por el algodón. Y el 6 de noviembre de 1862 se hace la amnistía entre la Unión y la Confederación en Appomattox. Se hace el Tratado Lincoln-Davis, en donde Estados Unidos reconoce a la Confederación y su territorio, el cual es desde Arizona hasta Virginia. Estados Unidos mueve su capital de Washington, D.C. a la ciudad de Nueva York, por temor a que la Confederación atrape la capital cuando tenga la guardia baja. Al año siguiente, específicamente en 1864, se establece el Imperio Mexicano por Maximiliano I, con apoyo de los conservadores mexicanos, lo que hace que la Confederación y Francia apoyen al imperio, mientras Estados Unidos de América apoya a Benito Juárez y los liberales. Cada vez que los conservadores avanzaban, Benito Juárez movía la capital, y el 14 de agosto de 1865, Juárez pone la capital en El Paso del Norte, y la Confederación y el Imperio rodean a la capital, en donde capturan a Benito Juárez y a los liberales. Después de esto lo fusilan en el Cerro de la Campana en Hermosillo. Un mes después, los conservadores ganan, y el Segundo Imperio Mexicano es proclamado como un estado satélite más de Francia, haciendo que la Confederación y el Imperio Mexicano hagan una alianza militar y económica para autodefensa y ayuda mutua, lo que hace que en las siguientes décadas las economías de ambos países suban su economía y se reconstruyen las dos naciones. En México, en 1866, se inicia la purga contra los liberales en todo el país. Primero la población empezó a protestar, pero después se calmaron porque vieron que estaban mejor que antes, lo que hizo que el gobierno pudiera terminar con los liberalistas en 1877. La ECA también ha tenido mucho crecimiento, lo que hizo que le compraran Cuba a España en 1871 por $10 millones. Y también ha protegido y fortificado la frontera con Estados Unidos, y en 1882 la esclavitud fue abolida por completo, esto por presión de Inglaterra y de Francia, que cortarían sus relaciones económicas porque no les gustaba el modelo económico confederado. Estados Unidos en esta línea no pudo comprar Alaska a los rusos, y Rusia se lo vende a Gran Bretaña por $12 millones, además de que Hawái fue conquistado por Inglaterra, ya que los Estados Unidos nunca exploró el Pacífico y Gran Bretaña se lo queda. El Partido Republicano se disuelve por perder a la Confederación, y el Partido Demócrata se hace el principal en todo el país, hasta 1889, que se hace el Partido Reformista, que sus ideas eran el populismo y nacionalismo económico, y ganan su primera presidencia en el año de 1901, Theodore Roosevelt siendo un gran apoyador del control regular de la economía del país, y en el año de 1909 gana el demócrata William Taft, haciendo lo mismo que en nuestra línea del tiempo, darle el voto a la mujer y mismos derechos. En el año de 1913, Sophonisba Breckinridge ganó la presidencia como reformista, siendo la primera presidenta de Estados Unidos. Sus primeras reformas fueron darle los mismos derechos a los negros como a los blancos, e inició relaciones con el Imperio Alemán, convirtiéndose en aliado económico, militar, y fue reelecta en 1917. En 1911 fallece Maximiliano I, a los 79 años, y lo reemplaza Maximiliano II, que estaba en contra de que México fuera un títere de Francia. Hizo un tratado secreto en 1913 con los Estados Unidos, llamado el Pacto Habsburgo, que decía que si iniciaba una guerra contra la Confederación, primero se aliaría con la ECA, luego lo traicionaría y se aliaría con Estados Unidos. Pero México se anexaba a Arizona de la Confederación, y luego Estados Unidos daría California y Nuevo México al imperio, lo cual aceptó. En la Confederación se hizo en 1863 el partido Whig,
de derecha, pero para 1893 se formó el Partido Liberal, que era de izquierda igualitario y liberalista. En 1912 se eligió el primer presidente liberal, Woodrow Wilson, siendo un ejemplo para toda la Unión. Le da los derechos e igualdades a las mujeres, pero no por las mismas razones que la Unión. Le da los derechos e igualdades a las mujeres porque no quería que el partido perdiera apoyo público. Para el año siguiente, 1914, se comete el asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand y empieza la Primera Guerra Mundial. Alemania invade Francia por su frontera en vez de Bélgica, lo que hace que no entre Gran Bretaña inmediatamente. Para 1916, destruyen el motín francés y toman París. Luego dirigen su armada a Rusia y Serbia para apoyar a Austria-Hungría, y el Imperio Otomano, Rusia y Alemania firman el tratado Brest-Litovsk, que Rusia le da la renuncia a Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, territorios de Asia y Lituania, para convertirlas en repúblicas. Inglaterra no quería que Alemania tuviera control de la Europa continental y declara la guerra, pero Alemania le gana. Los británicos eran los amos en el océano, pero los alemanes lo eran en tierra y no dejarían llegar ningún barco a la Europa continental. Italia se queda en la Triple Alianza junto con Alemania, Bulgaria, Imperio Otomano y Austria-Hungría. En Norteamérica, la Confederación mandó fuerzas a Europa y sus aliados, y Estados Unidos le declara la guerra a la Confederación. Y México se alía con los Estados Confederados de América, lo que hace que Estados Unidos invada, y en 1916 México invade Arizona, lo que hace que mande a la mitad del ejército confederado al frente mexicano. También los negros hacen rebeliones en contra de la Confederación por los mismos derechos que los blancos, lo que hace que Estados Unidos pase la frontera confederada, llegue a la capital, Richmond, hace que se rinda, y en 1917 Estados Unidos decide invadir Canadá, cuando Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania e invade las ciudades más pobladas y la toma por completo. La Primera Guerra Mundial ha terminado para 1918, exactamente el 4 de junio. En 1919 se hace el Tratado de Paz en Potsdam para concluir formalmente la guerra, con los 6 grandes: Maximiliano II representando a México, Sofos Niva representando a los Estados Unidos de América, Guillermo II representando a Alemania, Carlos I representando a Austria-Hungría y Mehmed VI representando al Imperio Otomano, sin olvidar a Víctor Manuel III representando a Italia. Cada líder quería algo diferente. Maximiliano II quería que Francia y la Confederación pagaran la reconstrucción del país, la deuda pública y entregarle Arizona al Imperio. También California y Nuevo México de la Unión por el tratado. Sofos Niva quería desmilitarizar a la Confederación, que pagara la reconstrucción, la independencia de Canadá, Alaska y Quebec, de Gran Bretaña y varios territorios de Britania. Guillermo II quería tomar colonias a Francia, Gran Bretaña y Bélgica, reparaciones de guerra, desmilitarización y ocupación de Francia por 2 años, y darle Alsacia-Lorena a Alemania, la independencia de Irlanda y de Irlanda del Norte, de Gran Bretaña, y que Bélgica se convirtiera en una república. Carlos I quería anexar Serbia y Mehmed quería expandir su territorio y reparaciones de guerra para todos los aliados, excepto Rusia. Los países de las potencias aliadas no fueron invitados. En Norteamérica, Alaska y Canadá, además de Quebec, obtuvieron su independencia. México recibió Arizona de los Estados Confederados de América, California y Nuevo México. Estados Unidos recibió las Bahamas y Bermudas, y Hawái recibió la independencia de una república parlamentaria, además de una compensación económica, y obtuvo reparaciones de guerra por parte de la Confederación y una limitación militar. Los Estados Confederados de América tuvieron que pagar reparaciones de guerra, darle territorio a México, independencia de Cuba y limitación en las fuerzas armadas, armamento, naval, etc. Alaska, Canadá y Quebec son países aliados, leales a Estados Unidos de América. Canadá deja de ser un país títere después de que en 1933 la familia real se muda y hacen el Reino de Canadá. En Europa, Francia le entregó Alsacia-Lorena a Alemania, varias colonias, reparaciones de guerra y límite en militar. Inglaterra dio independencia a Canadá, Alaska y Quebec, además de la isla de Irlanda. Entregó varias colonias y reparaciones de guerra. Rusia tuvo que salir por la guerra civil, pero hizo el tratado de Brest-Litovsk, el ejército blanco contra el ejército rojo. El ejército blanco obtuvo apoyo de hombres, dinero, armas de Alemania y Austria-Hungría, y el ejército rojo gana y se proclama la República Rusa, bajo el gobierno republicano parlamentario, gobernado por el Partido Social Revolucionario, sin sus antiguos territorios en Asia y Europa, siendo su primer presidente Alexander Fyodorovich por 5 años. En este tiempo industrializó a Rusia. Austria-Hungría, aunque ganó la guerra, se disolvió con la muerte de Carlos I. Se disolvió entre los distintos grupos étnicos, formando nuevos países o uniéndose a otros. Por ejemplo, Austria
Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia. Igual con el Imperio Otomano, con la muerte de Mehmed en 1926, pero en vez de que los ingleses y franceses lo dividan en colonias, los poderes locales y étnicos y los kurdos hacen su propio país. Los musulmanes, chiíes y sunís se dividen territorio equitativamente entre grupos étnicos árabes. También los armenios, geórgicos y azerbaiyanos hacen sus propios países. En África, Inglaterra, Bélgica y Francia se ceden territorios africanos a la Alemania. Bélgica cede el Congo y Ruanda-Urundi. Inglaterra cede Uganda, Kenia, Tanganyika y la otra mitad de Papúa Nueva Guinea. Francia cede la República Centroafricana, Congo francés. En Oceanía cede Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Nuevas Hébridas, junto con el Reino Unido. Indochina Francesa es cedida a Alemania. Italia obtiene Albania, Córcega, Etiopía, Somalia y Libia. En 1929 inicia la Gran Depresión, en esta línea en 1933, en donde es electo como presidente Franklin D. Roosevelt como un reformista, y sus reformas fueron hacer programas para combatir la pobreza, haciendo seguros de vida y de salud. Y la reforma más grande, el New Deal. La depresión termina en el año de 1942 y logra que el Partido Reformista se haga mucho más popular. En China, después de derrotar a la dinastía Qing, se establece la República China y el 1 de agosto de 1927 inicia la Guerra Civil China. Los nacionalistas ganan, junto con el apoyo de Rusia, Alemania y Estados Unidos. Al terminar el 1 de octubre de 1937, encuentran a Mao Zedong junto con Zhu de Ilimbao y los ejecutan. Después de terminar la guerra civil, se empieza una pugna a larga escala a cualquier simpatizante comunista. El Tíbet se independició en 1930 con apoyo inglés por negocio en la zona y le prometió a China ayudarlo en su búsqueda de comunistas, la cual reconoce su independencia. Inicia la Guerra Civil China. Los nacionalistas ganan, junto con el apoyo de Rusia, Alemania y Estados Unidos. Al terminar el 1 de octubre de 1937, encuentran a Mao Zedong junto con Zhu de Ilimbao y los ejecutan. Después de terminar la guerra civil, se empieza una pugna a larga escala a cualquier simpatizante comunista. El Tíbet se independició en 1930 con apoyo inglés por negocio en la zona y le prometió a China ayudarlo en su búsqueda de comunistas, la cual reconoce su independencia. En la Confederación se produjo un caos por la pérdida en la Gran Guerra. Tenían que pagar deudas, dar territorio, estaban con hiperinflación y desempleo. Además de que cuando llegó la Gran Depresión, las cosas se pusieron aún más difíciles y los gobernantes no pudieron hacer nada. Pero los confederados vieron esperanza en dos hombres: Huey Long, un liberal que fue gobernador de Luisiana y senador del mismo estado, famoso por sus políticas populistas y radicales, y Alexander Cray, un político del nuevo partido renacentista confederado, de extrema derecha, nacionalista. Cray culpaba a los mexicanos y negros de apuñalar por la espalda a la Confederación y a los políticos que destruían a la Confederación. Decía que cuando venciera la Confederación a Estados Unidos de América y México, la Confederación renacería en las nuevas tierras. Para 1934 se hicieron las elecciones. Ambos candidatos estaban cuello a cuello. Y al final, Huey Long ganó con un 51% de los votos. Para enero de 1935, Long ya estaba en la presidencia. Y en septiembre de ese mismo año fue asesinado. Por lo que tuvieron que poner a Cray como presidente, obteniendo la mayoría de representantes en la Cámara Suprema. Además, suprimiría a la Corte Suprema y este mismo se volvería presidente vitalicio. De ahí en adelante, Cray haría la PSC, es decir, la Policía Confederada Secreta, para comenzar una purga en todo el país de mexicanos, negros y cualquiera que estuviera en contra de sus ideologías. Hubo un crecimiento económico y militarizado al país, pero gobernó autoritariamente.
En Francia, después de la guerra, se hizo la República Francesa de Lyon, trasladando la capital de París a Lyon, porque pensaban que si dejaban la capital, podría causar muchos problemas dentro del país. Para cuando llegó la depresión, Francia estaba en la quiebra. En 1898 se hizo un grupo llamado la Acción Francesa. Fue un movimiento político francés de tipo monárquico a raíz de perder la Gran Guerra. Los franceses estaban muy descontentos. El líder Charles Maurras, para 1932, se establece en una monarquía, bajo este mismo. Su gobierno fue antisemitismo a los judíos, por el caso Dreyfus. Como se mencionó, Maurras militarizó totalmente al país y se puso en contra del Tratado de Potsdam. Y también se puso en contra de los mexicanos por atacar a sus aliados confederados en medio de la Gran Guerra. Los países que salieron del Tratado de Brest-Litovsk tienen influencia y son leales a Alemania. Finlandia es un ejemplo. Es un reino parlamentario bajo Eitel Federico. Polonia es una monarquía constitucional bajo Adalberto de Prusia. Ucrania es una monarquía bajo Augusto Guillermo. Bielorrusia es un reino bajo Óscar de Prusia. En los Bálticos se forma el Gran Ducado Báltico bajo el reino de Margarita de Prusia. Turquía se forma después de la desintegración del Gran Imperio Otomano. Se hace la República Turca, para que el pueblo turco tuviera poder en el país. En Armenia se hace el genocidio armeno. Se hace Kazajstán y Kirguistán en Asia. En Gran Bretaña llega al poder Oswald Mosley, con su partido, la Unión Británica Fascista, como primer ministro y la mayoría de su partido en el Parlamento. Toman el poder en 1933, lo que hace que la familia real británica huya a Canadá, con apoyo estadounidense, y Mosley se haga el líder máximo de Gran Bretaña. Mosley prometió devolver Irlanda y vencer a los alemanes. En Rusia, el Partido Social Revolucionario llegó un gran oponente en 1924. El Partido Rusia Unida, de centro derecha, nacionalista ruso y conservadurismo, el cual hace pelea política contra los socialrevolucionarios por el poder. Ganan en 1927 la presidencia. Boris Savinkov prometiendo al pueblo ruso la gloria de antes y recuperar más territorios. En México, cuando ganaron la guerra y obtuvieron los territorios de la Unión y la Confederación, hubo rebeliones de los nativos, que en 1919 hicieron una amnistía. Se decía que la gente de descendencia americana y confederada mantendrían su cultura, mientras que aprendieran rápidamente el español y le sean leal a la corona mexicana. En 1924 los conservadores vieron un nuevo partido obtener gran influencia entre la gente. Había vuelto el Partido Liberal, hecho por los exdemócratas estadounidenses y liberales confederados, más mexicanos liberales que exdemócratas. La gente estaba cansada de dominio conservador, tanto que llegaron las elecciones al Parlamento mexicano y ganaron 2/3 partes de los representantes, con lo cual Maximiliano II dio total apoyo, pues él no quería que el país terminara en una guerra civil. Los liberales apoyaron las leyes para igualdades de las mujeres y los negros, y en 1927 se hizo la Agencia Mexicana de Investigación. En Italia, Mussolini llega al poder. En 1922. Italia tiene un buen ejército, tanto naval, aéreo y en tierra, porque Alemania y Estados Unidos apoyaban con armas, tanques y barcos modernos y de alta tecnología, pero Italia también tiene su propia industria y hace armamento italiano desde 1933. En Alaska, que era un país satélite de Estados Unidos, llegó al poder en 1920 la familia Romanov, ex familia real de Rusia, con asilo político del gobierno alasqueño. Y al fin Alaska obtuvo autonomía y se hace rica por los pozos petroleros. Nicolás II de Alaska hizo la Duma alasqueña, con los antiguos partidos alasqueños, el Partido Nacional y el Partido Demócrata. Alemania, Italia, Estados Unidos de América, México, los países títeres alemanes, Canadá, Quebec, Alaska, Irlanda y los antiguos países que formaron el Imperio Austrohúngaro hacen los poderes aliados, mientras que Reino Unido, Francia, Rusia, los Estados Confederados de América y Japón hacen los poderes centrales. Los republicanos franceses, cuando llegó Maurras, escaparon a Quebec. En Quebec ya era una república, pero luego se hizo una república parlamentaria y Quebec recibió autonomía en 1933.
Los países títeres de Alemania, año tras año, recibían cada autonomía, la cual Alemania estaba en contra hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Antes de que los países títeres de Alemania recibieran la autonomía, se empezaron a germanizar estos países. El Kaiser alemán Guillermo II contrata al artista y arquitecto Adolf Hitler para empezar a germanizar los nuevos países, lo cual acepta. En estos días Hitler es visto de manera buena y sus pinturas las comparaban con grandes artistas antiguos. El 4 de junio de 1941, el Kaiser Guillermo II fallece y su hijo Guillermo III llega al poder. En 1942, Francia exigió a Alemania la región de Alsacia-Lorena, lo cual Guillermo III declaró que Alemania no le daría el territorio a Francia. Esto fue suficiente para que Francia le declarara la guerra a la nación germánica. Además de decir que el expansionismo alemán en Europa y África es injustificable. 4 de junio de 1942. La Segunda Guerra Mundial inicia, con la declaración de guerra francesa a Alemania. Estados Unidos le declaró la guerra a Francia, lo que hace que la Confederación le declare la guerra a Estados Unidos de América, México le declare la guerra a los Estados Confederados de América y así sucesivamente con cada país. La Confederación ya tenía un plan para invadir al norte, hecho por Gray, invadir a la Unión por Ohio y que no pudiera llegar cargamento del occidente a oriente. El 11 de junio de 1942, la invasión en Ohio es exitosa, pero esto nada más hace que Estados Unidos de América entre en la guerra molesto y le declare la guerra a todos los países centrales. Francia, desde que inició el poder con Maurras, había fortificado la frontera con Alemania, pero la línea estaba débil cerca del bosque Ardennes. Los franceses pensaban que los alemanes no podían pasar por ahí, pero estaban equivocados. El 20 de junio de 1942 siguieron el paso de invadir Francia por Bélgica en el plan Chifflin. Francia moviliza las tropas para ayudar a los belgas, pero esto era una distracción. Francia mandó tropas navales a México, a Clipperton, para invadir y tomar Jalisco, pero los mexicanos tenían espías en la isla, y el 10 de agosto inicia la batalla de Clipperton por 5 horas, haciendo batalla por medio naval y aéreo, terminando con victoria mexicana. El mismo día, 2 horas después, fuerzas alemanas rompen la barrera por Sedán con tanques y aviones. El frente aliado colapsa. La evacuación de Dunkerque falla. 380.000 hombres son capturados. El 2 de diciembre de 1942, los alemanes atrapan París. El rey Charles Maurras se suicida por fallarle al pueblo francés. La noticia se da el 1 de enero de 1943 junto con el rendimiento de Francia. Rusia invade Alaska el 5 de enero de 1943, lo que hace que Alaska se una a las potencias aliadas. Canadá y Quebec se unen también a los aliados, con temor a que Rusia se expanda más y más sobre América. Con esto, Estados Unidos de América no manda demasiado cargamento a Alaska y se preocupa más por Gran Bretaña y la Confederación. México le declaró la guerra a los Estados Confederados de América cuando invadió Ohio, también por la discriminación a los mexicanos. La Confederación, antes y durante la guerra, había empezado una purga de negros y mexicanos metiéndolos a campos de concentración y de trabajos forzados. Los negros escapaban por la frontera con México y se iban hacia Cuba. El gobierno cubano les otorgaba asilo político a los negros o les dejaba ir por barco a Liberia. En África, la guerra es liderada por el comandante alemán Erwin Rommel y el italiano Rodolfo Graziani. Italia conquista Egipto, atravesando Turquía y otros países de Medio Oriente. El 21 de febrero de 1943 inicia la batalla de Suez, ganando el bando italiano. Y el 1 de abril de 1943 empieza la batalla de El Cairo. El bando italiano vuelve a ser ganador. El cuartel general británico mueve rápidamente el cuartel hacia Alejandría. Para junio de 1943, los italianos tomaron El Cairo. Con la toma del Cairo, los italianos obtuvieron todo Egipto, a Gran Bretaña por el Mediterráneo, pero la fuerza naval italiana atrapó a los británicos y los toma como prisioneros de guerra. Erwin Rommel gana tanto la primera como la segunda batalla de Alamein junto con Italia. La Operación Fuentes en Marruecos es exitosa y también una victoria en Túnez.
En Europa, cuando Rusia invadió Alaska, Alemania le declara la guerra a Rusia, pero antes tenía que asegurar Gran Bretaña. Alemania inició la batalla de Britania el 5 de abril de 1942, invadiendo Reino Unido con la Operación León Marino. Mandan la fuerza naval a Portsmouth, Brighton y Ramsgate. De ahí suben y circulan hacia Londres. Winston Churchill, junto con Oswald Mosley, se rehúsa a rendirse y suben la capital a Cambridge, poniendo una frontera con la parte de Inglaterra ocupada. Alemania quedó con grandes científicos como Albert Einstein, lo que les permitió desarrollar primero la bomba atómica. Alemania les dio un ultimátum al Reino Unido para que se rindieran, pero solo hizo que se rehusaran una vez más. Alemania bombardea Norwich. Alemania le da una última oportunidad al Reino Unido y esta vez se rinde. En Asia, Japón sigue con sus planes de expansionismo e invade China y Corea. También varias colonias inglesas. China estaba en guerra contra Japón desde 1937, pero en 1942 se unió a las potencias aliadas y Estados Unidos se unió con China por el bombardeo de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1943. Estados Unidos de América tuvo que invadir solo cada colonia de Inglaterra y de Francia. Para 1945, Japón ya no tuvo ningún territorio y el emperador Hirohito se rehusó a rendirse, pero como consecuencia de esto, Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. Rusia estaba sola. México mandó al escuadrón 201 mucho antes, lo que hace que México se vuelva más en Asia, sobre todo ayudando a la liberación de Filipinas e Indochina alemana. Rusia estaba sola con la Confederación. Alemania le mandó un ultimátum a Rusia para que se rindiera. Rusia dijo que no, y el 20 de septiembre de 1945, Alemania lanza la bomba nuclear en San Petersburgo, a unos 50 kilómetros lejos para no destruir completamente la ciudad. Alemania le da otra oportunidad para rendirse, lo cual Rusia hace. Además de que tenía otros problemas internos. En Cuba, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Cray estaba interesado en su territorio, por ser un importante punto estratégico. Para principios de 1944, inició la Operación Habana, con lo cual la Fuerza Naval Confederada invadiría Cuba, derrocaría al gobierno e hizo a Cuba un nuevo estado confederado. Pero Cuba en esos tiempos tenía una fuerte fuerza armada, sobre todo naval, así que cada intento de invasión confederada fue fuertemente derrotada, y Cray se fijó en las Bahamas como otro punto estratégico estadounidense. Para principios de 1944 inició la Operación Habana, con lo cual la Fuerza Naval Confederada invadiría Cuba, derrocaría al gobierno e hizo a Cuba un nuevo estado confederado. Pero Cuba en esos tiempos tenía una fuerte fuerza armada, sobre todo naval, así que cada intento de invasión confederada fue fuertemente derrotada, y Cray se fijó en las Bahamas como otro punto estratégico estadounidense. La Confederación fortificó su frontera cuando Cray llegó a la presidencia. Por eso, en los años de la guerra, los confederados capturaron a cada negro o mexicano que se encontraba y los mandaron a campos de concentración o campos forzados. Cuando la Confederación invadió Ohio, Estados Unidos movilizó sus tropas al sur. Los confederados mandan las tropas a Bermudas y Bahamas a principios de 1944, llamada la Batalla de Windsor, porque ahí estaba el duque Windsor. La batalla termina en derrota confederada, y en septiembre de 1943, Cray manda tropas a Pensilvania, que se hace una brutal batalla entre tropas confederadas y estadounidenses, tanto de ciudadanos. Esto lo hace parecido a la batalla de Stalingrado. Franklin Roosevelt comunicó que defendería a cada ciudad a toda costa. El presidente Cray estaba cansado de tanta batalla, tanto que apresuró sus científicos para hacer bombas nucleares. La primera bomba la usan en Pensilvania el 10 de diciembre de 1945. Pero por la prisa, la bomba no fue tan destructiva, así que no destruye la ciudad por completo. La Unión tenía espías en la Confederación y dijeron que Cray estaba en Richmond, por lo que la Unión lanza una bomba nuclear a la capital. Pero Cray
había salido 10 horas antes del bombardeo. La Unión, cuando lanzó la bomba, bombardeó varias áreas de la frontera, lo que hace que partan a la Confederación a la mitad. Para poner las cosas peor, Texas se independiza el 2 de marzo de 1946. Para ayudar a la Unión, arresta a gente leal de Craig, a policías de la PSC y también de información sobre los campos de concentración y campos de trabajo forzado a los mexicanos y negros, por lo que Estados Unidos y México reconocen a Texas como país. Texas le da información logística a la Unión y a México. Y el 22 de marzo de 1946, México y la Unión cortan a la mitad a la Confederación. Y el 1 de abril atrapan a Craig en Louisville. El 2 de marzo de 1946 lo condenan a muerte. La Segunda Guerra Mundial ha acabado. Las armas nucleares se usaron. Y estas fueron 6. Primero en Gran Bretaña, luego en Estados Unidos, luego en la Confederación, Rusia y al final 2 en Japón. El Tratado de Paz es hecho en Louisville, Florida. Alemania, México y Estados Unidos querían terminar con la amenaza británica, francesa y confederada. Todos los países aliados acordaron a dividir a los países vencidos. México, Texas y Estados Unidos se dividen a la Confederación. Gran Bretaña es dividida en Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia. Ya que todos los ciudadanos de cada región estaban cansados de mucha guerra, Francia es dividida en 4 zonas. El sureste fue cedido a México, el sudeste a Italia, el noroeste a Alemania y el noreste a los Estados Unidos de América. La Confederación está dividida en oeste, llamada República Democrática Confederada, hecha por Arkansas, Luisiana con influencia tejana, el centro, que es una república central alemana, hecha por Mississippi, Alabama y partes de Tennessee y Florida, con influencia mexicana, y el este, una república federal confederada hecha por Georgia, partes de Tennessee y Florida, además de Carolina del Sur y Norte, Virginia, y cuentan con influencia estadounidense. Texas se independizó el 2 de marzo de 1946, proclamado por Dwight Eisenhower, un general de la Confederación. Era un admirador de Long, pero a su asesinato, Craig lo puso como comandante supremo, pero Eisenhower siempre tuvo la idea de traicionarlo. La primera fue el 20 de octubre de 1943, un intento de asesinato contratado por estadounidenses disfrazados de meseros, pero el intento falló y los sicarios fueron ejecutados. Y el segundo fue cuando los espías estadounidenses le avisaron al gobierno de Estados Unidos dónde estaba Craig para bombardear Richmond. Fue Eisenhower quien dio la información de este, pero también la operación falló. Y la tercera y última fue cuando Texas obtuvo su independencia y le dio información sobre Craig y la PSC, además de arrestar a gente importante de la policía secreta. Durante y al terminar la guerra, el gobierno provisional tejano fue dirigido por Eisenhower. Y en mayo de 1946, la República Tejana es proclamada y las elecciones se hacen en junio del mismo año, ganando Eisenhower con un 70% de los votos populares contra el 30% de Lyndon Johnson. En Texas hay 2 partidos, el Partido Republicano y Demócrata. Eisenhower entró a la presidencia con 2/3 partes del Congreso tejano. Para mantener la paz mundial, es hecho el Consejo de Naciones, siendo los países líderes México, Estados Unidos, Alemania y China. Su sede está en Washington, D.C. Después de la guerra, Alemania obtuvo más colonias y le dio la independencia a Australia y Nueva Zelanda. Los territorios británicos fueron cedidos a Canadá para que los cuidaran, y los territorios franceses a los alemanes. La historia del mundo de las colonias son iguales. La India se independiza pacíficamente, pero Gandhi no es asesinado porque Estados Unidos le daba protección siendo una gran figura pública. Martin Luther King aún existe. Su familia escapó a Cuba con asilo político. Luego volvió a la Confederación después de la guerra. Volvió a su lugar de nacimiento, Georgia, en la República Federal Confederada, esta vez Confederación del Este. No solo luchaba por los derechos de los negros, sino de la reunificación de la Confederación. Esto causó movimientos tanto en la Confederación del Oeste, Central y Este. La Confederación del Oeste y Central proclamaron que estaban dispuestos a hacer negociaciones con los negros, mientras que el gobierno del Este responde violentamente en Washington, D.C., tratando de silenciar a King
Luego de esto, Luther King Jr. escapa a la Confederación Central con asilo político. Gran Bretaña fue dividida en la isla de Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia. Inglaterra se hizo del Reino de Inglaterra del rey de Canadá, Jorge VI. Se hizo un protectorado de gobierno, en donde Margarita de Canadá se hizo primera reina de Inglaterra a los 36 años, mientras que en Irlanda, Gales y Escocia se hicieron en repúblicas, pero no fueron influidos por los demás países. China y Corea son liberadas de los japoneses. China seguía igual que antes de la invasión. Al final de la guerra civil, China empieza una purga a cualquier simpatizante comunista. Esto obtiene a aliados con Estados Unidos, Tíbet y Alemania, que para 1944 terminan con la purga comunista, pero acaba con la mitad de la población. El gobierno chino no se preocupa porque la población crece rápidamente. Tíbet se independizó de China en 1930 con apoyo inglés, pero después de que Mosley llegó al poder, se pasó al bando alemán. En 1950 hay una guerra civil entre comunistas y capitalistas. Los comunistas son dirigidos por Kim Il-sung. China, Corea capitalista y Estados Unidos, además de Japón, encirculan a los comunistas en Pyongyang y atrapan a Kim Il-sung y lo fusilan para 1951. Al año siguiente, Corea se unifica bajo la influencia capitalista en 1953. En Corea no se inicia una purga, ya que no hubo separación y las familias estaban juntas de nuevo. Igual que en nuestra línea, Corea es un país desarrollado, pero es toda Corea y no solo el sur. Yugoslavia fue hecha en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Tito obtiene el poder por un golpe de estado pro-alemán, uniéndose a Alemania y a todos sus aliados en la Guerra Fría, pero también uniendo políticas capitalistas, tanto socialistas. También, aunque Yugoslavia fuese aliado alemán, Tito abre negociaciones con Estados Unidos de América y sus aliados que hacen que Alemania se enoje. Cuando Tito fallece en 1980, el nacionalismo se abre en todas las regiones del país. Al final de la Guerra Fría, Yugoslavia se divide en Serbia, Macedonia, Bosnia, Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Serbia no tiene crisis étnicas con Kosovo, ya que los musulmanes no se mudan con Europa. Rusia es dividida entre este y oeste. Los rusos están enojados y quieren una reunificación. Se hacen protestas de nacionalistas rusos pacíficamente, pero son reprimidos violentamente por el ejército alemán. Una persona está dentro del acuerdo de la unificación rusa, Vladimir Putin, un exagente de la KGB en la Rusia oeste. Siguiendo en la vida política, hace su partido en 1991 a los 39 años. Rusia unida, pero un nacionalismo ruso unido, estatismo y conservadurismo, no el mismo de hacer imperio ruso junto con Dmitry Medvedev. Para 1933, Rusia se une con permiso de Alemania, haciendo a la Federación Rusa. Francia, como dijimos, fueron divididos entre Alemania, México, Italia y Estados Unidos. También la capital fue dividida en 4 países, igual alemana, mexicana, italiana y estadounidense. En la Confederación del Este, después de la masacre negra, John F. Kennedy protestó que la RFC hizo una violación a los derechos humanos a la gente, aparte de hacerla en territorio estadounidense, mientras que la RFC hizo la excusa de que iban a ser una dictadura liderada por los negros. Pero Estados Unidos de América no podía invadir la RFC, es decir, a la República Federal Confederada, porque su país era un títere. La población de la RFC se estaban escapando a Texas, y las repúblicas confederadas se juntaron e hicieron la República Democrática Confederada, porque en estos países había más crecimiento económico. El presidente estadounidense Hubert Humphrey tuvo suficiente, y le ordenó al presidente de la RFC, George Wallace, que construyera un muro en la frontera. Y el 13 de agosto de 1962 inició la construcción del muro confederado. El 15 de agosto de 1962, durante la construcción del muro, el soldado Cody Sullivan salta a la alambrada que separa entre el oeste y el este, soltando su fusil PPS-50 canadiense, tras lo cual se subió a un autobús del este confederado, siendo el primer soldado confederado en escapar de la RFC. La construcción del muro se termina apenas 3 meses después. En Europa, México, Alemania e Italia se preocupan del expansionismo estadounidense a otros países europeos, por lo que hicieron 2 cosas. Una,
Las zonas de ocupación mexicana, italiana y alemana de Francia se unifican y forman la República Democrática de Francia, junto con la capital en París. La respuesta de Estados Unidos fue hacer la República Francesa de Normandía y puso la capital en París, igual que los otros países. Segundo, el general alemán Erwin Rommel hace el Plan Rommel, que es un plan para ayudar económicamente a países afectados por la guerra y también para evitar el avance de Estados Unidos de América. Esto hace que Estados Unidos e Italia, además de Alemania y México, entren en una guerra fría, tanto comercial, política y armamentísticamente. Igual que en la Confederación en 1963, el gobierno normandés hace un muro en la capital del país, tanto en el territorio del país de Normandía, al igual que el que se hace en el muro de París.